era esa situación, de cómo se reflejaba esa situación de dependencia en el plano intelectual o cultural. Natural, que se progresaban, diremos, intelectualmente aquellos que tenían medios para poder costearse sus estudios. Los demás formaban, como decían los romanos, la mutum et turpe pecum. Que, como ustedes decían en uno de sus libros, dice, poseía 45 millones de vacas, sí. Sus habitantes morían de debilidad constitucional. Era un país de toros gordos y de peones flacos. Exacto. Pero era el mismo país que, por ejemplo, Sir William Leguizamón, como se llamaba, sostenía, por ejemplo, muy orgulloso de que la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Esa era la contradicción. Indudablemente, todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Indudablemente todo eso disponía para hacer un cambio en eso, ¿no? Pero las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo, no era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo, ya hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitábamos, que se extendieron por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y a los jefes de los grupos de predicadores y les dije, bueno, llevamos 6 meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento de la gente, etc. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programábamos me reunía 100.000 personas, para mí era suficiente, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, eso era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía 6 meses tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250.000, calculados por la policía, que en estos actos suele calcular o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación ya no tenía nada que esperar. Llamé a los jefes de equipo de prédica y les dije, bueno señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto. Y yo pasé a fundar enseguida el Consejo Nacional de Posguerra, que era el organismo que debía encargarse de la preparación técnica de la revolución. Ese Consejo Nacional se llamó de posguerra porque en él estudiamos cómo íbamos a hacer para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Allí se estudió perfectamente bien la situación en el orden, especialmente en el orden económico, y se estudió también todas las implicancias que de alguna manera confluyeran a la realización de una verdadera revolución que cambiase no solamente estructuras, sino también modos de pensar y sentir en el pueblo.
Ese Consejo Nacional de Posguerra comenzó por formar un cuerpo de concepción de la revolución. Ese cuerpo de concepción de la revolución fue formado con hombres de distintas proveniencias, especialmente empresarios, políticos, técnicos, tecnócratas, algunos dirigentes obreros, dirigentes de otro orden dentro de la comunidad, y reunimos más o menos un número en redondo de 100 personas, que después se fue eliminando durante el trabajo. Nos quedamos, diremos así, con el mejor acopio de materia gris que en el momento se podía disponer. Con ellos comenzamos por establecer la ideología de la revolución, porque indudablemente la revolución necesita especialmente de ideas inicialmente, y un estudio de las ideas políticas y sociales implicaba la creación también o la cristalización de una ideología. Esa ideología se encargó inicialmente a algunas personas. Se leyó dentro del cuerpo de concepción de la revolución, se leyeron los resultados. La gente no estuvo muy de acuerdo. Yo especialmente la critiqué, la mayor parte de ellas, porque o eran fragmentarias o eran demasiado detalladas, algunos eran una cosa muy larga, y entonces a mí me parecía que la fijación ideológica de una doctrina revolucionaria ha de ser una cosa sintética, que comprenda solamente las grandes líneas que la revolución debe de seguir tras los grandes objetivos que persigue. En consecuencia, después de una discusión larga, como yo la critiqué, me dijeron, bueno, ¿y por qué no la hace usted? Y bueno, entonces me tuve que poner a estudiar el problema y hacer. Hice un compendio en 22 capítulos que le llamé La Comunidad Organizada. Tan pronto nosotros tuvimos la ideología preparada, dividimos ese Consejo de Concepción en grupos. Se hizo un grupo económico, un grupo político, un grupo social, un grupo cultural, y entonces eso nos permitió ya ir orientando un plan. Los planes, en realidad de verdad, tal cual lo hicimos nosotros, son de una gran simplicidad, pero son también preparados muy objetivamente, lo que daba la posibilidad de una comprensión de conjunto. En primer lugar, preparamos la estadística. Indudablemente, toda la estadística del Estado la tomamos y la coordinó el doctor José Figuerola, que era un gran estadígrafo, posiblemente el mejor estadígrafo que había en la Argentina. Él, cuando terminó de compilar toda la estadística, me llamó un día y me dijo, vea general, yo coronel, yo era en ese entonces, esta estadística es toda falsa. Tuvimos que hacer 15.000 encuestas para contar con una estadística empírica, pero real. Me acuerdo que Figuerola me contó un cuento ese día y me dice, vea, dicen que las 3 mentiras más grandes las dicen los curas, las mujeres y la estadística. Dice, de manera que esto nos viene comprobando la verdad de ese cuento. Una vez que tuvimos la estadística, por los grupos se estudiaron los grandes y lejanos objetivos del país. Se hicieron estudios monográficos de cada uno de los grandes objetivos que el país debía perseguir. Naturalmente, teníamos la estadística, teníamos los objetivos y teníamos los 2 límites de un plan. El resto, establecer el camino, era una cosa ya más sencilla. Es así que armamos el primer plan. Indudablemente, cuando tuvimos armado el plan, nos dimos cuenta que la obra de arte no es concebir un plan, la obra de arte es realizarlo. De manera que, desde la realización, sobre todo en las actividades de un gobierno moderno, no se puede reducir a un hombre. Bien, cuando se tuvo el plan, yo llamé a los coroneles y les dije, bueno señores, nosotros la preparación de la revolución desde el punto de vista humano está, si no terminada, en un punto que es suficiente como para ejecutar después la revolución. Y desde el punto de vista técnico tenemos la planificación suficiente como para tomar el gobierno y ejecutar todo el plan, iniciando así la verdadera revolución justicialista que modificará todo el aspecto estructural y coyuntural de la situación argentina en el momento.